días. En el vídeo de hoy vamos a comenzar con el estudio del tema de las funciones. Vamos a comenzar definiendo qué es una función. Según tenemos aquí escrito, una función es una correspondencia entre dos conjuntos de números, de tal forma que a cada número del primer conjunto le corresponde un solo número del segundo conjunto. Es decir, una función es una relación entre dos variables numéricas que suelen llamarse x e y. Una función se trata de una relación entre dos magnitudes en las que vamos a ver que una depende de la otra. Entonces, podremos decir que la magnitud y es función de lo que valga la magnitud x. Es decir, y va a ser función de x porque el valor que obtengamos para y va a depender de lo que valga la magnitud x. Y, por tanto, va a ser la variable dependiente. ¿Por qué? Porque su valor va a depender del valor que tenga x. Y x, por tanto, será el nombre de la variable independiente. Vamos a observar ahora la siguiente imagen que dice ¿qué son las funciones? Bien, si observamos la parte de la izquierda, vemos que hay un conjunto de valores de la variable x, que son x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Y que de cada valor de x sale una flecha que va hacia un valor de y. Aquí está expresado como función de x. Ya sabéis que esto es lo mismo que y. Esto sería y sub 1, y sub 2. Porque ya sabéis que cada valor de y es función de lo que valga x. Bien, y si nos fijamos también, estos valores de la magnitud y también forman un conjunto numérico. Para entender esto un poco más, vamos a ver ejemplos de qué valores, qué cosas pueden ser la x. Bien, la x va a ser una magnitud cuyos valores varíen libremente, no dependan de nada, o bien sean valores que nosotros podamos decidir a nuestro antojo. Por ejemplo, los valores de la magnitud x podrían ser las horas del día. Podríamos decir que x son las horas del día en un ejemplo que nosotros digamos. Entonces, estas horas van transcurriendo sin que nada influya en ellas. Después de la 1 vienen las 2, las 3, las 4, las 5 y esa variación va transcurriendo sin que nada pueda influirle. En cambio, una magnitud que podría ser y, es decir, algo que vaya a ser influido por lo que valga la x, podría ser la temperatura en mi patio. Vamos a decir que la y puede ser la temperatura exterior en mi patio. Entonces, vemos que esta temperatura sí que va a depender de la hora del día que sea. No va a ser la misma temperatura a las 8 de la mañana que a las 3 de la tarde. Luego aquí veríamos que la variable que va transcurriendo de manera independiente serían las horas y la variable que variaría en función de la hora que sea, de cuál sea el valor de x, sería la temperatura. Otro ejemplo de valores que puede tener la x son los kilovatios hora de electricidad que voy a gastar en mi casa. Entonces podríamos decir que x pueden ser el número de kilovatios hora consumidos. La cantidad de kilovatios hora que yo gasto al mes sí que la puedo controlar y la puedo decidir. Puedo decidir que este número x sea mayor o sea menor. Pero en cambio, la variable y, que depende de esta magnitud, sería el precio en euros que pagamos.
Este dinero que pagamos sería la variable y va a depender del número de kilovatios hora que gastemos, que es la variable X. Y así, como hemos puesto estos dos ejemplos, podríamos tener muchísimos ejemplos de magnitudes que están relacionadas mediante funciones. Es importante darnos cuenta de que para cada valor de X solo tenemos un valor de Y. Por ejemplo, para un consumo de kilovatios hora dado, un consumo determinado que yo haya tenido durante un mes, vamos a tener una sola cantidad que pagar. No voy a tener dos cantidades diferentes. Luego solamente voy a tener un valor de Y. Para cada valor de X, que será cada cantidad de kilovatios hora gastados, tendremos un precio y solo un precio. Y esta cantidad Y que tendremos que pagar vendrá dada por la expresión matemática que relacione los kilovatios hora consumidos con el dinero que tengamos que pagar. Al lado de estos dos primeros conjuntos podemos ver otros dos ejemplos de funciones. En el centro tenemos la función y igual a 2x. Entonces, para hallar cada valor de y, lo que haremos será sustituir los valores de x, que pueden ser valores escogidos libremente por nosotros o bien valores de alguna variable independiente que transcurra por sí misma, como puede ser el tiempo. Pues para hallar el valor de y que le corresponde a cada valor de x, tendremos que sustituir este número que valga la x en la función, hacer la operación y hallaremos el valor de y correspondiente. Por ejemplo, como y es igual a 2x, si la x vale 1, y será igual a 2 por 1, 2. Si la x vale 2, y será igual a 2 por 2, 4. Si la x vale 5, y será igual a 2 por 5, 10. Y así sucesivamente. Y por último, en la parte de la derecha, tenemos la función y igual a x al cuadrado. En este caso, cada valor de y se obtendrá elevando el valor de x al cuadrado. Así podemos ver que si x vale 2, y será igual a 2 elevado al cuadrado, 4. Si x vale 5, y será igual a 5 elevado a 2, 5 por 5, 25. Y aquí tendríamos su resultado. Si la x vale 10, la y será igual a 10 elevado a 2, 10 por 10, 100. Y así realizaríamos esta operación con cualquier valor que yo le diera a la x, para poder hallar su valor correspondiente de y. Veamos ahora otro ejemplo. Queremos comprar unas manzanas por internet y cuestan 5 euros el kilo más 3 euros de gastos de envío. ¿Qué función representa esta situación? Bien, x será el número de kilos de manzanas que compremos. Y es un valor que nosotros vamos a poder variar a nuestro antojo, puesto que yo puedo decidir el número de kilos que compro. Y por otro lado, la variable que va a depender de ese número de kilos que yo compre, que va a ser la y, es el dinero en euros que tenga que pagar, el precio en euros que pagamos. Y ese precio va a depender de la cantidad de kilos que compre. Entonces, la función que me representa esta situación será el precio que yo pago será igual a 5 euros que me cuesta cada kilo de manzanas por el número de kilos que compre, más, según me dice el enunciado, 3 euros que me cobran fijos por los gastos de envío. Luego, poniendo esto como una expresión algebraica, será y, que es el precio, es igual
a 5 por X, que es el número de kilos de manzanas que compramos, más 3. Esta función me va a describir la situación que acabamos de ver. Para expresar la relación que existe entre dos variables, X e Y, lo normal es utilizar gráficas y tablas de valores. Una tabla de valores está formada por una serie de pares ordenados de datos de las dos magnitudes X e Y, y cada pareja de datos X e Y se va a representar como un punto en la gráfica. Por otro lado, una gráfica es la representación en unos ejes de coordenadas de los pares de datos de las variables X e Y de una tabla. Y las gráficas podrán ser de puntos o de trazos continuos, que pueden ser líneas rectas o curvas. Un ejemplo de tabla de valores podría ser el siguiente. Tendríamos una columna o una fila para la magnitud X y otra para la magnitud Y. Supongamos que los valores de X son 1, 2 y 3 y yo me voy a inventar la función que va a ser Y igual a 3X, la he puesto sencilla, esto puede ser muy variado, hay muchísimos tipos de funciones. Y vamos a hallar el valor de Y utilizando la función para cada valor de X que hemos puesto aquí. Entonces, ya sabéis que este 3 a la X le multiplica. Tendríamos que, si la X vale 1, la Y será 3 por 1, 3. Si la X vale 2, la Y será 3 por 2, 6. Y por último, si la X vale 3, la Y será 3 por 3, 9. Vamos a realizar una representación gráfica de esta tabla de valores. Entonces, a la hora de hacer la representación gráfica, vamos a realizar unos ejes de coordenadas. Como solo tengo números positivos, solo voy a poner el cuadrante positivo, pero esto va a depender de los valores que yo tenga. En el eje horizontal o X, representaremos la variable X y sus valores. Y en el eje vertical o Y, representaremos los valores de la variable dependiente Y. Entonces, si trasladamos estos pares ordenados, es decir, este valor de X junto con su valor de Y sería un punto, este otro valor de X junto con su valor de Y sería otro punto, y este valor de X junto con su correspondiente valor de Y sería otro punto. Como los valores de X los vamos a poner en el eje horizontal, que es el eje donde deben ir siempre, tendremos que van del 1 al 3. Pues yo voy a empezar 0, 1, 2, 3, 4. Lo normal es que el rango de valores esté adaptado a los datos que tenemos. No todas las gráficas van a empezar en 0. Eso va a depender de los valores que tengamos. Las divisiones dentro de un eje han de ser iguales, pero no tienen por qué ser iguales a las del otro eje. Ahora, en el eje Y, como vamos a llegar hasta el 9, yo voy a hacer varias divisiones. Tendremos 2, 4, 6, 8 y 10. Y las divisiones se pueden hacer de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 4 en 4, siempre y cuando la división numérica sea igual dentro del mismo eje, mismo espacio para misma diferencia de número. Aquí hemos dicho 2, 4, 6, 8 y 10. Bien, pues ahora vamos a dibujar los puntos de nuestra tabla de valores en nuestra representación gráfica. El primer punto sería el 1, 3. Coordenada X del punto 1, que estaríamos aquí. Y coordenada Y, 3. Es decir, aquí, más o menos en la mitad. Entonces, como ya habéis visto en vídeos anteriores, trazando las líneas paralelas a los ejes, tendríamos el punto de coordenada 1, 3.
Vamos a dibujar ahora el siguiente punto, cuya coordenada x es 2 y la coordenada y es 6. Luego, realizando paralelas a los ejes, tendríamos también el segundo punto. Y por último, vamos a dibujar el tercer punto, que sería 3, 9, coordenada x 3 y coordenada y 9, que es la mitad. Tendremos este otro punto. Y si los unimos, nos daremos cuenta que nos sale una línea recta, porque ese es el tipo de función que hemos puesto. Pero veremos también otros tipos de funciones. El tipo de función que obtendremos va a depender del tipo de relación matemática que exista entre la variable independiente x y la variable dependiente y. Vemos también que a partir de los datos de una tabla se puede construir una gráfica y a partir de una gráfica se pueden obtener datos para elaborar una tabla. La representación gráfica de funciones es un tema muy extenso debido a que existen muchos tipos de funciones. En este vídeo vamos a comenzar realizando la representación gráfica de funciones lineales, cuya representación es una línea recta. La expresión general de una función lineal es y igual a mx más n, donde m y n son números. Podemos observar que se trata de un polinomio de primer grado, ya que el mayor exponente al que está elevada la x es 1. No nos vamos a encontrar x elevado al cuadrado ni otros exponentes. Esta ecuación que hemos escrito aquí es la ecuación explícita de la recta. Y aunque hay otros 5 tipos de ecuaciones, en este vídeo nos vamos a limitar solamente a esta ecuación. Para poder representar una función, haremos lo siguiente. Primero, calcularemos los puntos de la función mediante una tabla de valores y, a continuación, representaremos estos puntos en unos ejes de coordenadas y los uniremos. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Me dice que representemos gráficamente la función y es igual a 2 por x menos 1. Primero vamos a obtener una serie de puntos mediante una tabla de valores. Si nos fijamos aquí, le hemos llamado A, B y C a los 3 puntos que vamos a obtener. No es necesario nombrar los puntos que luego utilizaremos en la representación gráfica. Esto lo vamos a hacer en este caso para que veamos que cada pareja X e Y son un punto. Para los valores de la X hemos escogido libremente los valores menos 1, 0 y 1. Hemos escogido estos números para que sean números pequeños y sea más sencillo operar con ellos y tengamos algún valor en la parte negativa del eje X y alguno en la parte positiva. Podríamos haber escogido también otros números, pero como queremos que los puntos estén dentro de estos valores que tenemos aquí en los ejes de coordenadas, pues lo normal es que escojamos números pequeñitos para que los resultados no sean muy grandes y tengamos que dibujar ejes muy grandes. Pero a priori podríamos escoger los valores de x que quisiéramos. Estos se han escogido por comodidad. Bien, con esos valores de x vamos a hallar los valores de y que le corresponden. Y para ello lo que haremos será sustituir cada valor de x en la función para hallar el correspondiente valor de y. Luego, si x vale menos 1, vamos a sustituirlo en la función para obtener el valor de y. Sustituimos el valor de x por menos 1 en el primer punto. Luego tendremos que es 2 por... No olvidemos que lo que le hace el 2 a la x es una multiplicación. Luego hay que llevar cuidado con no sustituir el menos 1 y hacer 2 menos 1, 1. Es un error típico realizar una resta cuando el número es negativo en lugar de una multiplicación.
Luego pondremos 2 por menos 1, sustituyendo la x por el menos 1, y luego terminamos de escribir la función menos 1 y realizamos las operaciones. Hacemos primero la multiplicación y tendremos que más por menos, menos, y 2 por 1, 2. Menos 1 es menos 3. Ahora sustituimos el valor de x igual a 0 en la función para hallar el valor de y que le corresponde. Y tendremos que 2 por 0 menos 1 es igual a 2 por 0, 0, menos 1, igual a menos 1. Y por último, sustituimos en la función el valor de x igual a 1. Entonces diremos que es 2 por 1 menos 1, y esto me da, realizando primero la multiplicación, no olvidemos la jerarquía de las operaciones, 2 por 1, 2, menos 1, 1. Y ya tendríamos los 3 puntos que vamos a representar. El primero sería de coordenada x menos 1 y coordenada y menos 3. El segundo sería el 0 menos 1 y el tercer punto sería el 1, 1. Vamos a representar estos puntos y vemos que debería salirnos una línea recta, si no nos hemos equivocado en ninguna de las operaciones. Bien, comenzamos con el primer punto, el menos 1, menos 3. El valor de x es menos 1, luego estaríamos aquí. Y luego el valor de y sería menos 3. Luego, haciendo paralelas, dibujando paralelas, el punto sería el siguiente. Representamos ahora el segundo punto, el punto B, que sería el 0 menos 1. En la coordenada x estaríamos en el 0, no nos vamos ni para la derecha ni para la izquierda, y en la coordenada y tendríamos el valor menos 1. Luego tendríamos que estar en este punto. Como ya vimos en vídeos anteriores, aquellos puntos que tengan una coordenada 0 van a estar situados sobre el eje cuya coordenada sea distinta de 0. Es decir, si la coordenada x es 0, pues ese punto va a estar situado en el eje y. Y si la coordenada y es 0, pues ese punto va a estar situado en el eje x. Y por último, vamos a situar el punto 1, 1. Entonces, la coordenada x es 1 y la coordenada y también es 1. Luego, dibujando paralelas, tendríamos este punto. Si unimos los puntos que hemos obtenido, vemos que nos sale una línea recta. Por último, vamos a hablar de la pendiente y la ordenada en el origen de una recta. Hemos visto que la función que viene representada por este tipo de ecuación es una función lineal. En ella vemos que hay dos valores numéricos que van a ser la m y la n. La constante m es la pendiente de la recta y mide su inclinación, me da una idea de si esta es más vertical o más horizontal. Si el valor de m es positivo, es decir, m es mayor que 0, la inclinación de la recta es positiva y la función es creciente, es decir, la recta va hacia arriba, de abajo hacia arriba. Y cuanto mayor sea el valor de m, la función crece más rápido y la recta sube más en vertical, va a estar más inclinada. Por otro lado, si la pendiente es negativa, es decir, m es menor que 0, la inclinación de la recta es negativa y la función es decreciente, es decir, la recta va hacia abajo. Cuanto más negativa sea la pendiente, cuanto más negativo sea el valor de m, con más inclinación decrece esta función. Por otro lado, si la pendiente de la recta es m igual a 0, nos va a quedar una función del tipo y igual a n, es decir, y igual a un número. No va a tener variable x.
y esto va a representar una recta horizontal y se le va a llamar función constante porque la y va a valer siempre lo mismo independientemente de lo que valga la x. Vamos a hacer un pequeño ejemplo que me permita entender este último tipo de función. Supongamos que tenemos la recta y igual a 5, que este sería un tipo de función como el que tenemos aquí escrito. Vamos a hallar una pequeña tabla de valores para poder representarla. Entonces haremos una tabla x e y a la x le vamos a dar 3 valores que nosotros queramos para no alejarnos demasiado y obtener valores muy altos, pues diremos el -2, el 0 y el 3. Pero podríamos haber escogido los mismos valores que antes u otros que nosotros queramos. Bien, vamos a ver qué valor de y le corresponde a cada uno de estos valores de x. Bien, pues cuando la x vale -2, la y vale 5, porque si vemos, aquí no hay ningún lugar donde sustituir ese valor de x. La y va a ser siempre 5. Luego, da igual que la x valga -2, la y vale 5. Si la x vale 0, la y vale 5. Y si la x vale 3, la y vale 5. Con estos 3 valores que acabamos de hallar, vamos a representar la función que obtenemos. Los valores de la x van desde el -2 hasta el 3, por lo que yo voy a dibujar el 0 y haremos 1, 2, 3, 4, siempre un poquito más de lo último que tengamos. Y por el eje de los números negativos tendremos -1, -2, -3 y hasta ahí. Hay que tener cuidado para intentar que todas las divisiones sean iguales. Bien, y ahora en el eje de la y vamos a llegar hasta el 5. Como no tiene números negativos, no voy a poner la parte negativa de este eje. Y entonces ahora tendremos 1, 2, 3, 4 y 5. Y también vamos a poner un poquito más y vamos a llegar hasta el 6. Bien, pues vamos a representar estos puntos. Tendremos que en el -2 tenemos un valor de 5. Luego, para x -2, y vale 5. Tendríamos el primer punto. Si la x vale 0, la y vale 5. 0 y en el eje de la y 5. Aquí tendríamos el siguiente punto. Y si la x vale 3, la y también vale 5 y así con cualquier número que nosotros sustituyamos, es decir, con cualquier valor de x que yo sustituya en la función, la y va a valer 5. Si unimos los puntos que hemos obtenido, nos daremos cuenta que nos sale una recta horizontal. Por otro lado, si nos fijamos en la ecuación explícita y igual a mx más n, n es otro número que viene dado en la función y es la ordenada en el origen, es decir, es el valor donde la recta que voy a representar corta al eje y. En esta recta, que vemos que es decreciente, va hacia abajo, sería aquí, y en esta otra recta, que vemos que es creciente, que va hacia arriba, vemos que corta al eje y en ese punto. Si nos fijamos en sus expresiones numéricas, tendremos que la primera recta es y igual a -1x más 3. Luego en este número 3, en igual a 3, es donde corta al eje y. Y si nos fijamos en su representación gráfica, vemos que estaría aquí el corte. Ahora, en el siguiente ejemplo que me dice que y es igual a 3x más 1, n vale 1 y su representación gráfica, que es esta de aquí abajo, que va hacia arriba, vemos que corta en el punto 1. Resumiendo,
diremos que la letra M me va a indicar la pendiente o el grado de inclinación de la recta y si ésta va hacia arriba, en el caso de que la pendiente sea positiva, o si va hacia abajo, en el caso de que la pendiente sea negativa. Y la ordenada en el origen vendrá dada por el número n, que es el punto donde la recta que dibujemos cortará al eje Y. Estos dos valores, tanto de m como de n, se podrán sacar directamente de la función, puesto que serán m el valor que acompaña a la variable x y n será el término independiente, el número suelto que aparezca en la función. Si nos vamos a la función que hemos representado antes, vemos que su pendiente será igual a m, que es el número que acompaña a la x, veremos que es 2. Y su ordenada en el origen, veremos que es menos 1. Y si nos vamos a la representación gráfica, vemos que como su pendiente es positiva, va hacia arriba, es creciente, y que el número en el que la función, en el que la recta corta al eje Y es el menos 1, que lo tendríamos aquí. Y vemos que coincide con la ordenada en el origen que nos da la función. Con esto tendríamos terminado el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo.